Buen día, colegas de la Contaduría Pública. Este es un video en el cual hablaremos sobre el control social y la ley anticorrupción en Colombia. Para empezar, hay que tener claro que el artículo 1 de la Constitución Política señala cómo se organizó y estructuró el Estado colombiano. Fueron 3 dimensiones. La primera dimensión del Estado social de derecho. Segunda dimensión de República Unitaria Descentralizada y tercera dimensión democrática, participativa y pluralista. En la dimensión social de derecho, su origen se basa en 2 teorías. Teoría liberal de John Locke, donde el poder debe ser limitado para garantizar la libertad y la autonomía de los individuos. La teoría socialista de Karl Marx tiene como propósito garantizar los derechos de los ciudadanos. Por eso, en el contexto del Estado social de derecho, las autoridades que ejercen el poder político en representación de los ciudadanos están allí para garantizar los derechos y en especial a las poblaciones con más índices de vulnerabilidad. También hablaremos de la descentralización administrativa. En Colombia es un país que cuenta con una férrea tradición centralista desde la Constitución de 1886, atemperada en buena medida con la expedición de la Carta Política de 1991, que consagró los conceptos de descentralización administrativa y autonomía de las entidades territoriales. Sin embargo, pese a ello, después de 25 años de su expedición, el anhelo de los constituyentes de hacer una Colombia más equilibrada en cuanto a poder de decisión y a su vez más cercana a las verdaderas necesidades de la población es aún un reto inconcluso. En ese sentido, esta reflexión pretende demostrar cómo la ausencia del Estado en los territorios más alejados del centro del poder político, económico y social ha sido una de las consecuencias directas del conflicto armado interno que vive nuestro país, situación que le plantea al Estado un importante desafío frente a una eventual situación de posconflicto. Y es por eso que es muy importante darle autonomías a los departamentos y municipios, la posibilidad de elegir sus propias autoridades y desarrollar las actividades asignadas para lograr los cambios significativos en la población. En la democracia muchos son los hombres que dejan huella en sus pensamientos y uno de ellos fue Giovanni Sartori, uno de los pensadores contemporáneos más importantes de la ciencia política. Reflexionó sobre los partidos políticos, la democracia, la ingeniería constitucional y la influencia de la televisión en la política, temas en los que ejerció el pensamiento sistemático y la lógica. En sus estudios exploró la formación de conceptos y definiciones politológicas y el análisis comparativo en la política, en la democracia. Gracias a él podemos diferenciar tipos de democracia: la política, social y económica. Refiriéndonos concretamente a la democracia económica, Giovanni Sartori se refiere a esta como la que mejor distribuye la riqueza y busca minimizar la brecha abrumadora que hay entre esta y la pobreza. Un mecanismo de participación ciudadana que hace parte del control social es la revocatoria del mandato. Los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o un alcalde. La solicitud de revocatoria solo puede ser presentada después de un año de la posesión del mandatario
y cuando no falte menos de un año para finalizar su periodo constitucional. Cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político puede solicitar a la registraduría ser inscrito como promotor de la revocatoria. La registraduría tiene para verificar si su petición cumple con los requisitos. Una vez inscrito, la registraduría entregará al promotor o promotores de la revocatoria un formulario para la recolección de apoyos, en el que deberá aparecer indicado el número de firmas que es necesario para inscribir la iniciativa y en resumen del contenido de la propuesta para que cualquier interesado pueda leerlas antes de manifestar su apoyo con su firma. El mecanismo se hace efectivo por medio de la recolección de las firmas de al menos el 30% de los electores y solo puede ser viable siempre y cuando el inconformismo sea general y el alcalde o gobernador haya cumplido un año de mandato, pero no haya cumplido con el plan de desarrollo. Posterior a eso se convocará a nuevas elecciones. En cuanto a los cargos ministeriales, hay un organismo que se encarga de evaluar la rendición de cuentas de los ministros y de esta tarea se encarga el Congreso de la República, el cual lo componen el Senado y la Cámara de Representantes, mediante el Acto Legislativo 01 de 2007. Se modificó el artículo 135 de la Constitución Política de Colombia sobre el Congreso y sus facultades. Se reglamentaron los mecanismos. Consecuentemente, se estipularon las condiciones según las cuales se puede citar a un funcionario público, preferirle una moción de censura o conducir una audiencia pública con el propósito de observar las acciones y omisiones de dicho funcionario o funcionarios del Estado. Es importante que también tengamos conocimiento de la participación ciudadana, que se entiende como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular. Desde la perspectiva normativa, el término de participación ciudadana puede restringirse a aquellos casos que representan una respuesta individual o con una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas designan o crean para el efecto. En la democracia representativa vigente, en ocasiones, una parte de la sociedad es la que detenta el poder de representación, tomando decisiones de forma legítima que afectan a una mayoría. En este sentido, es conveniente combinar lógicas de representación y participación directa. Bueno, la veeduría ciudadana se entiende como el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la presentación de un servicio público.
Dicha vigilancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Nacional se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial se empleen los recursos públicos con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. Muchas veces nos preguntamos quiénes pueden hacer veeduría ciudadana. Es ahí donde que este control se le puede hacer a cualquier particular que ejecute recursos mixtos, es decir, públicos y privados. ¿A quién podemos recurrir cuando no se tiene conformidad en el organismo del control territorial que se hace en el control social? Cuando un caso de esto se presente, se debe dirigir a la Contraloría por medio de una denuncia y ese día establecer cuál dependencia es competente para atender dicha denuncia. De ahí se espera una respuesta viable, la cual debe ser finalizada. La veeduría es una forma de que nosotros, las personas que pertenecemos a una sociedad, la voz del pueblo, seamos vigilantes a que se cumplen cada uno de los propósitos políticos que se prometen, de evitar la corrupción. Como todos sabemos, la corrupción es sin lugar a dudas uno de los frenos que impide el desarrollo en nuestro país como nación. Es por esto que existe la necesidad para el Congreso de crear una forma de castigar o de que se hagan cumplir todos los propósitos para evitar la corrupción. Se crea la Ley 1474 del 2011 del Estatuto Anticorrupción, el cual es claro y conciso, decir que toda entidad debe publicar en su página web el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. También debe publicar anualmente su plan de acción y ahí establecer todos los proyectos que vaya a desarrollar. El seguimiento al plan anticorrupción y denuncia al ciudadano en la entidad debe permanecer un seguimiento por parte del jefe de control interno, a quien haga sus veces es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, quien debe hacer un control continuo en la página web que maneje la empresa a la cual se le esté haciendo el seguimiento a su plan de acción. Para ser miembro de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción, se deben cumplir algunos requisitos. Estos requisitos son ser ciudadano colombiano en ejercicio, no haber sido condenado por delito o contravención dolosa, no haber sido sancionado disciplinariamente por falta grave o gravísima y no ostentar la calidad del servidor público ni tener un vínculo contractual con el estatuto. La ley es sin duda un buen instrumento que hay que utilizar con criterio, objetividad y justicia, aunque no soluciona todos los problemas y sí genera otros, pero más importante aún va a ser la aplicación de la ley, para que se logre efectivamente castigar a los corruptos con toda la rigurosidad y no a los pobres, que como ha ocurrido en varias ocasiones son los que terminan siendo sancionados y estigmatizados, dejando a los, así decir, entre comillas, peces gordos, extender sus prácticas y enriquecer sus arcas a costa de todos nosotros.